Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy iniciaremos el cultivo de masa madre. También veremos cómo conservarla y personalizarla. Es muy fácil y una vez iniciada no es necesario dedicarle más de 3 minutos a la semana. Vamos a empezar. Necesitaremos unas 4 cucharadas colmadas de harina integral. La que va mejor es la de centeno, pero la de otros cereales como avena, cebada o de cualquier tipo de trigo también valen, pero tienen que ser integral y mejor si es ecológica. Yo utilizaré harina integral de espelta porque en este momento no tengo centeno. La mezclamos en un bote con un poco de agua. Y lo removemos bien. Tiene que quedar una pasta manejable. Ya está bien mezclada y lo dejamos tapado con la tapa sin apretar durante 2 días a temperatura ambiente. Pasado ese tiempo, veremos que se ha formado alguna burbujita. Eso es que ya se va iniciando la fermentación. Es el momento de hacer el primer refresco. Para esto, quitamos la mitad de esta mezcla del bote y la desechamos. Le añadimos 2 cucharadas de harina panificable blanca de trigo y un poco de agua. Y ahora ponemos un poco de agua. Y removemos bien. Ya está bien mezclada. Lo tapamos sin apretar la tapa y dejamos reposar 48 horas más a temperatura ambiente. La harina que le hemos añadido para refrescar la masa madre puede ser integral o blanca de trigo panificable. Yo le he añadido blanca de trigo para que con esta masa madre, además de pan integral, puede hacer pan blanco o utilizarla para pizza, ensaimada, brioche, otros productos sin contaminar el color ni la textura. Pasadas esas 48 horas, repetimos la misma operación de refrescar la masa madre. Desechamos la mitad y rellenamos a partes iguales con harina de trigo blanca y agua. A partir de aquí, la refrescaremos cada 24 horas porque ya tiene más capacidad de fermentación. Durante 4 o 5 días más, refrescaremos cada 24 horas de igual manera, desechando la mitad y rellenamos a partes iguales. Si todo va bien, veremos que cada vez se forman más burbujitas y va cogiendo el típico olor agridulce y láctico producido por la fermentación. Cuando en 5 o 6 horas dobla su volumen, ya está lista para ser utilizada. La duración del proceso puede ser de entre 7 y 10 días. Dependerá por este orden de la temperatura, de calidad o el tipo de harina y de lo clorada que esté el agua que utilicemos. Hemos empezado con la harina integral porque necesitamos las levaduras que tiene la cáscara del cereal para iniciar la masa madre.
Esas levaduras son hongos microscópicos que están en el exterior de vegetales y frutas, en el suelo y en la naturaleza en general. La harina blanca procede del interior del grano y no aporta suficientes levaduras para iniciar la masa madre. Una vez iniciada, se equipa bien para alimentarla y mantenerla viva. Por eso, una vez iniciada, podemos utilizar la harina que más nos convenga. Una vez preparada, si no la vamos a utilizar a diario, mejor guardarla en el refrigerador. De esta manera, se detiene su actividad y normalmente la refrescaremos cada 7 o 20 días. Dependerá de la temperatura a que esté refrigerada. Para utilizarla, hay que sacarla del refrigerador 24 horas antes, refrescarla con la cantidad de harina y agua que creamos suficiente y dejarla a temperatura ambiente para que fermente y aumente su tamaño. Una vez extraída del bote la que necesitamos para la receta, volvemos a refrescar la que nos queda. La dejamos 2 horas para que se active y la guardamos de nuevo en el refrigerador. Veamos algunas observaciones. A la masa madre le podemos aumentar o disminuir su grado de acidez o sus aromas ácido-lácticas según la temperatura que la tengamos guardada. Si la guardamos por muchos días en el refrigerador, aumenta su acidez. También según su hidratación, será más o menos ácida. Masas madre poco hidratadas son más ácidas. La masa madre no debemos exponerla a temperatura de 40 grados Celsius o superiores. Entre 43 y 45 grados muere y ya no se recupera. Bueno, a partir de aquí ya podéis experimentar. Espero que os salga bien. Gracias por vuestra atención.